dar la conferencia después del almuerzo o ser el último, porque realmente la tolerancia y el nivel de atención de la gente se reduce bastante. Con todo, quiero decirles que he pasado en estos días momentos muy gratos de poder entender esta apasionante tarea de la construcción de una comunidad a través de la palabra, que de lo que se trató finalmente durante estos 3 días, de cómo construimos a partir de la palabra comunidades. Un gran filósofo de la educación norteamericano, John Dewey, el mismo que hizo el proceso a aquellos que terminaron con la vida de Trotsky en México, John Dewey, decía: comunidad más comunicación es igual a democracia. O sea, la comunidad que no establezca un mecanismo de comunicación no llega a alcanzar la democracia. Y en realidad, escuchando el debate de hoy, de la tarde, sobre el tema de la inteligencia artificial, hay muchas de estas cuestiones que comienzan a emerger como aspectos sobre los cuales deberíamos preguntarnos profundamente los comunicadores. ¿Estamos construyendo comunidad o estamos fragmentándola mucho más? Un gran rector de la Universidad de Buenos Aires escribió un libro a comienzos de este siglo llamado La tragedia educativa. El autor, Jaime Echeverry, rector de una de las universidades públicas más grandes de América Latina, hacía un análisis en torno a la pérdida del lenguaje. En América Latina, de los que más hacen uso de palabra son de lejos los porteños, los de Buenos Aires. Y Jaime Echeverry decía que en la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio y encontró que un joven argentino usa 250 palabras diarias de un español de 100.000 términos para comunicarse. O sea, la pobreza en términos de lenguaje era enorme, lo que traía para mí una serie de reflexiones en torno a qué tipo de sociedades estamos construyendo en la actualidad con tal pobreza de lenguaje. Y como el lenguaje es aquello que es el elemento central en la radio, en el periodismo escrito y en la televisión, yo diría que el primer gran problema es el notable empobrecimiento del lenguaje, lo que hace muy acotado, abreviado y reducido el mundo que vivimos. El gran pensador austriaco Wittgenstein decía una frase: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, tú llegas hasta donde puedes describir algo determinado. Tu nivel de capacidad de proyección se hace mucho más largo, mucho más amplio, cuando tienes la posibilidad de verbalizar de forma más profunda aquello que hace parte de tu tarea de comunicador. Si los argentinos de Buenos Aires usan 250 palabras diarias, yo estoy seguro que si pusiéramos a nuestros jóvenes lo mismo como un aparato tipo el Doppler que mide el nivel de calidad del corazón, podríamos llegar a ser sorprendentemente ratificados en la idea de que hoy un joven latinoamericano usa menos de 200 palabras de un español que, reitero, tiene 100.000 términos. Y esto que a mí me parecía una cosa sorprendente, me tocó cuando era profesor de la universidad y un joven me trajo un trabajo práctico que decía que Cristóbal Colón era negro. Yo, con el cariño y el afecto que le tenía al alumno, le dije: Colón no era negro, era un genovés. Y además, un genovés en ese momento, en esa región de Italia, no abundaban los negros. Me dijo: no, profesor, Colón era negro. Yo le dije: bueno, además, un negro no podría haber convencido a los reyes católicos para que le financiaran con 3 carabelas la búsqueda de un camino más corto para encontrar las especias en las Indias occidentales. Me dijo: no, Colón era negro. Yo ya había perdido la paciencia, había intentado de todas las maneras de convencerlo de que él no era negro, y me dijo: yo lo encontré en el libro. Le dije: traiga el libro. Y el libro decía textualmente: Cristóbal Colón, un oscuro navegante italiano que salió del puerto de Palos. No podía distinguir entre el concepto de oscuro, por ignoto, por desconocido, y simplemente lo graficó diciendo: oscuro es igual a negro. El empobrecimiento del lenguaje es para mí uno de los dramas principales de la comunicación actual. Estamos hablando a unas comunidades cada vez más abreviadas. Y nosotros creemos que el problema es la tecnología. No, el problema es la base central de la tarea de la comunicación, que es la palabra, el lenguaje. Ese es el que se ha empobrecido.
se ha empobrecido tanto que incluso con la tecnología disponible, con la que tenemos a mano, en la conversación, una de las cosas más interesantes es que la gente ya no afirma ni niega algo en forma de palabras escritas, sino cada vez más abreviadas. Yo recuerdo cuando aparecieron las primeras formas de comunicación, como las que conocemos en forma de WhatsApp, la expresión de te quiero mucho se abreviaba a TQM. Bueno, eso parecía una cosa para mí sorprendente. Hoy en día no hay más TQM, hay un emoji, hay una figura que te demuestra de que realmente te ama, no te ama, te quiere con cierta o mayor intensidad en la medida de que un corazón comience a latir. O sea, el nivel de abreviación del lenguaje es casi de forma cada vez más primitiva. Los primeros habitantes del mundo, los que descubrieron el lenguaje, según dicen, vienen de la zona de Tanzania, del lago Victoria. Y la comunicación en los tiempos hace más de 15.000 millones de años no era en la forma de las palabras que hoy usamos, sino en forma de sonidos. Así era la manera en que se comunicaban hace 15.000 años. Esto era la comunicación hace 15.000 millones de años. Los seres humanos tuvimos que hacer una evolución intensísima para poder tener la posibilidad de estar conversando con un idioma que nos permite, con 100.000 términos, tener una proyección enorme en términos de nuestro universo y de nuestra capacidad. Nuestro gran problema cuando trabajamos en radio es si aquello que estamos utilizando como parte de la descripción de un hecho determinado es realmente aquello que puede ser comprendido, aprendido y aprehendido por la comunidad. Y en esta cuestión babélica en la que estamos, en donde existen tantos intermediadores con aquello que se describe, es evidente que los medios de comunicación se encuentran en una situación al borde de un ataque de nervios. Y yo diría que la situación actual y el apasionante debate sobre la inteligencia artificial que escuché en la tarde de hoy decía para mis adentros, mira, la gente está hablando de un oxímoron y lo hace con una fascinación increíble. Inteligencia artificial es un oxímoron, como cuando alguien dice silencio atronador. Bueno, a inteligencia es un sentido de trabajo en el que se busca un juicio crítico a través de un proceso donde el insumo de la información hace parte de la capacidad de saber algo determinado. Y artificial es aquello que no es natural, aquello que miente, aquello que fantasea, aquello que dice una cosa que no es verdad. Y nosotros estábamos hablando fascinadamente sobre inteligencia y artificialidad o artificial, como si fueran conceptos absolutamente naturales. Estaban a punto de ir a la guerra en varias divisiones sobre el tema cuando estaban hablando de dos cosas contradictorias. Iba a ser la primera guerra mundial por un oxímoron aquí en este debate de Radio Francia Internacional. Eso nos demuestra también de que la tarea de redescubrir el concepto es la gran tarea de los medios en la actualidad. Anteriormente se llamaban exégetas, aquellos que buscaban encontrar el sentido de las cosas, aquellos que buscaban explicar de una manera gráfica aquello que realmente era explicable o era definible. Uno de los más fascinantes libros escritos en los últimos años, traducido a 42 idiomas, es el de Isabel Vallejo, llamado El infinito en un junco. Y es la historia de los libros. Y la historia de los libros es la historia de la humanidad. Y todo el libro no es más que la aventura de cómo se ha construido la comunidad, la civilización a lo largo del tiempo a partir de los libros, a partir del conocimiento, a partir de la capacidad de poder desarrollar una inteligencia que no sea necesariamente artificial. Y ese concepto de la capacidad de leer es una cuestión que nos debería interpelar profundamente. A mí me ha tocado vivir en varios países de América Latina, entre ellos México, y recuerdo que Carlos Fuentes me decía, México es un país de libros, pero no de lectores. Publicamos muchos libros, pero se leen muy pocos ejemplares. Le pregunté a Carlos Fuentes, el viejo gringo, uno de sus grandes libros, cuánto vendió en México, y me dijo, nunca pasé de 5.000 ejemplares. 5.000 ejemplares en un país de 120 millones de habitantes. Sí, si no hubiera podido traducir al inglés, no hubiera podido sobrevivir como escritor en México. Cuando enseñaba en la UNAM, preguntaba cuántos libros imprimen ustedes acá, en la mayor universidad de América Latina, y una de las más grandes del mundo, con 500.000 alumnos, y sacan un libro por día.
Recuerdo bien, 365 libros por año. Y le dije, ¿cuántos ejemplares publican? Y 500 o 600. Muy poco. Hoy en América Latina, y eso no es un problema de México, un joven de 18 años lee 25 páginas de un libro por año. Un libro tiene en promedio más o menos 150, 200 páginas, pero un joven latinoamericano lee 25 páginas como promedio. Nuestro problema es realmente muy grave, porque deberíamos preguntarnos como radialistas a quiénes les estamos hablando, con qué idioma le estamos hablando, con qué concepto nos estamos buscando acercar a ellos. Yo que provengo de un país, como bien dijo una de las intervenientes en el debate, creo que está la joven, que dijo, Paraguay es un país tan ignoto como Belice. Y me encantó que lo diga, ¿no? Yo vengo de un país que habla un idioma indígena. Mi primer idioma es el idioma guaraní. Yo hablo el guaraní mejor que el español, mejor que el inglés, mejor que el portugués. O sea, yo nací con el concepto de la lengua guaraní. A tal punto que nuestra lengua describe el sentido de la propia idea de nación a partir del lenguaje. Hay un poema escrito por Pedro Encina Ramos llamado Jaabañe'é, que dice cómo la lengua es la nación, cómo la lengua es la comunidad, cómo la lengua es el sentido que nos identifica como seres humanos. Y dice el poema en guaraní, Jaabañe'é neneakua porainteba, Jaeteu miñumeguay boteja nerea seteba ñaimoa eirete. Jeta kisema ñejaimbe dererabe, jeta juumbe bareñeja hi aguire yepe aiteko ibe ape ari atoyeje chaumiba de catumo ay. Hay muchos que han intentado acabar contigo, te han lanzado flechas, te han tirado puñales, han buscado que cada vez que la palabra sea proscripta, tu idea de nación no exista más como tal. Y es un poema que habla que la lengua es el país, la lengua es la comunidad, la lengua es el elemento identificatorio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la idea del lenguaje, apocado, proscripto, reducido, extraordinariamente proscripto en muchas de las oportunidades por diferentes razones, debe ser para nosotros una cuestión urgente de recuperar. A mí me toca hacer radio todas las mañanas en un programa llamado Contrapoder y he decidido no hablar más con los grandes actores políticos de mi país y converso en un talk show de 3 horas y media con diferentes tipos de oyentes que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y con ellos debato un tema determinado que cruza transversalmente el tema más importante de la mañana. Y encuentro en esa capacidad expresiva una notable influencia de aquello que realmente nos debe permitir a vivir en unas condiciones de nivel de pacificación mucho mayor que el que tenemos. Emerson decía, cuando los seres humanos no pueden hacer de que las palabras resuelvan los conflictos, solo la fuerza, la violencia, es la única manera que tienen los seres humanos para dirimir sus conflictos. La libertad de expresión, la capacidad de poder expresar ideas determinadas, son las únicas formas de garantía que tenemos los seres humanos para evitar situaciones conflictivas. Shakespeare describía magníficamente en Calibán aquel personaje que realmente vivía en forma proscripta cuando dijo, al menos voy a aprender la lengua del invasor para maldecirlo en su propia lengua. Y ese concepto de la palabra que realmente nos une, nos proyecta, nos acerca, debería ser para mí una de las tareas fundamentales en la que independientemente del lugar en que estamos, debemos recuperar. La crisis principal de la comunicación es la crisis del lenguaje. Creemos que estamos hablando todos en un idioma que es comprendido por todos, pero sin embargo en esta gran cosmovisión babélica de miles de idiomas que son incapaces de poder ser comprendidos en un mundo de una comunicación tan rápida, tan ágil, sin embargo estamos cada vez más aislados, más desconfiados, más temerosos. No estamos entendiendo de que el lenguaje es un vínculo que nos acerca, que nos proyecta, que realmente permite dirimir nuestros conflictos de una manera pacífica. ¿Y qué es lo que surge cuando aparece una circunstancia como esta? El miedo. ¿Y quiénes son los líderes que aparecen en circunstancias de este tipo? Aquellos que hacen uso del lenguaje de manera perversa, amenazando, agrediendo, insultando, hiriendo, dividiendo, realizando una situación de escándalo caótico en el cual ejercen el poder sobre la base de la confusión.
Y en ese sentido, los comunicadores estamos interpelados para recuperar el concepto que es matricial de nuestra tarea. La tarea de informar, que proviene del término latino informare, que significa poner en forma aquello que aparece torcido, aquello que busca desvirtuar el concepto y la esencia de las cosas, tiene que ser la tarea principal de cada uno de nosotros. Aquellos lugares en donde aparece aquel que busca el escándalo diario y se ríe de las sociedades a las que realmente está dividiendo y fragmentando, tendrían que tener la capacidad de poder decir este hombre, esta mujer, este líder político, lo que está buscando sencillamente es sostener la ausencia de una idea para hacer algo sobre la tarea de la división, del insulto y del caos. Donald Trump, Javier Milei, no son más que ejemplos, igual que Orbán en Hungría y en otros líderes políticos. Cuando yo analizo su lenguaje, este hombre no tiene nada que decir más que la tarea de dividir, de fragmentar, de buscar que el miedo y la respuesta del otro lado sea del mismo calibre que ellos. Muchos medios de comunicación y muchos comunicadores utilizan la misma técnica y viven del escándalo cotidiano. No solo responden al escandaloso, sino que buscan establecer una agenda en donde la división sea la característica central que les permita tener rating o ser referenciados como elementos centrales dentro de la sociedad. Vivimos, por lo tanto, atemorizados, fragmentados, viviendo en sociedades caóticas, en donde el verdadero poder no es aquello que alumbra, no es aquello que coloca las cosas distorsionadas de manera correcta, sino aquellos que realmente perviven en la idea de que realmente la mejor manera de fragmentar una comunicación es crear una fragmentación, una ruptura del diálogo, del lenguaje, de la cercanía y de la construcción de la comunidad. Cuando hablamos de la crisis de la democracia, en realidad estamos hablando de la crisis del lenguaje y de la comunicación. Cada vez que veamos una cuestión determinada que tenga que ver con algún problema de la salud social, deberíamos preguntarnos cómo estamos hablando, cómo nos estamos refiriendo al otro, cómo estamos construyendo niveles de empatía para con el otro. Y en función de eso, vamos a entender el estado en el que se encuentra dicha sociedad. Yo recuerdo cuando era niño, iba a mi pediatra sin saber entender qué es lo que ocurría, pero cuando llegaba por alguna situación médica que me llevaba mi madre, el médico me pedía que me sacara la lengua. Y yo le dije, ¿pero qué tiene que ver la lengua con el problema que tengo? Y el médico me dijo una frase magnífica y hermosa: de la salud del cuerpo habla la lengua. Y a partir de eso él sabía si tenía problemas hepáticos, problemas gástricos, problemas en algún sitio. Era un excelente médico. Cuando yo escuchaba hoy la cuestión del debate de la inteligencia artificial y la medicina, tengo un amigo médico que me dice el 80% de las personas que llegan a mi consulta, a mi consultorio, son personas que creen que están enfermas. El nivel de hipocondríacos en el mundo es enorme. El 80% de las personas que van a un consultorio médico creen que están enfermos sin estar enfermos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo va a saber si alguien está y parece que está enfermo si no tiene el contacto de carácter interpersonal con ese médico, que quizás lo único que quiere esa persona es alguien que lo escuche, alguien que tenga la posibilidad de estar cerca con esa persona? Entonces, en esta idea de las oscuridades, nos devuelve el mundo a una situación platónica, a la idea del topos uranos. Ustedes recuerdan aquella imagen proyectada en forma de sombras que creían que eran fantasmas, hasta que uno de ellos abandona la cueva y observa de que no son más que proyecciones de las propias sombras de cada uno de ellos. Esa idea y esa imagen platónica es fantástica. A mí me ha tocado vivir en el interior de mi país periodos largos de vacaciones. Siempre encontraba que una persona que vivía en la casa de mi abuelo me decía: vayan a dormir a las 7, porque si no van a dormir, les vendrá el pora. El pora es uno de los 1200 mitos guaraníes, quizás el más perverso de todos, porque es el único que no tiene representación visual, no tiene representación gráfica. Entonces el nivel de temor ante aquello que no puede representarse es enorme. Después de mucho tiempo volví al lugar del campo y pregunté a esta persona, yo le dije: ¿sigue existiendo los poras aquí? Y me dijo: no, desde que llegó al alumbrado público se fueron todas. Este hombre, sin haber leído a Platón, sin haber entendido jamás la metáfora del topos uranos, era un Platón en su analfabetismo brillante,
explicándome esta situación determinada. Por lo tanto, el lenguaje tiene que volver a ser el elemento central en cada una de nuestras relaciones. El lenguaje es el elemento que construye la empatía, el que fortalece la cercanía, el que le da sentido a la solidaridad, el que proyecta la dimensión humana, porque somos los únicos animales vivientes y razonables que tenemos la capacidad del lenguaje. Nadie lo tiene. El único elemento diferenciador que nos une como seres humanos que estamos aquí de forma colectiva en este encuentro es que podemos hablar. Y esa manera de hablar tiene que ser el elemento central a la hora de la construcción, de la proyección de los medios de cara hacia el futuro. Estamos en crisis, claro, si somos un periodismo hipocondriaco también. Estamos creyendo de que realmente vamos a terminar, cuando en realidad, ¿cómo puede terminar un género humano que hace uso del lenguaje si esa es la génesis? A mí siempre me llamó la atención que dos libros sagrados, en la Biblia y el Corán, empezaran casi de la misma forma. En un principio era el verbo. Así empieza la Biblia y así empieza el Corán. Siempre pregunté a mis amigos teólogos qué era el verbo. Y el verbo es la representación de la génesis. Esa es la razón del sentido de la propia vida. Por lo tanto, el verbo en la comunicación nuestra es el lenguaje. El mismo que se encuentra en entredicho, el mismo que se ha abreviado al punto que son 25 páginas de un libro que se lee por cada joven en América Latina, los 250 palabras que realmente sorprenden al ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverry, que hace poco le preguntaron por qué no vuelve a reimprimir su libro. Y Jaime Echeverry, que es un gran amigo mío, un cardiólogo brillante de paso, dijo, ¿para qué lo voy a hacer si la gente ha perdido incluso la posibilidad de asombrarse de la pérdida de su capacidad de expresión? Y en ese empobrecimiento, en esa dejadez, en ese abandono, ganan aquellos que gritan, que insultan, que dividen, que fragmentan, aquellos que nos llenan de miedo. Por lo tanto, hoy el fuego del lenguaje es importante ser recuperado. Y para eso debemos creer de nuevo de que en un principio era el verbo, y ese verbo tiene que ser el que haga germinar la construcción de comunidades que sean capaces de poder escucharse, de poder intercambiarse, de poder crecer, de hacer que las divergencias no terminen necesariamente en violencia física y de otro tipo de formas más animalescas de resolución de conflictos. Si lo podemos hacer entre todos, habremos construido, entre otras cosas, la misma comunidad que es la que nos une en diferentes lugares del mundo a través de distintas proyecciones. Y si lo podemos lograr, habremos hecho del lenguaje el puente sobre el cual cada uno de nosotros podrá entender de que no hacen falta levantar muros, sino hacen falta proyectar puentes que nos acerquen, porque viviremos sin miedo, sin caos y sin ausencia de esa capacidad de poder entender al otro que nos ha llevado a separarnos. La exégesis de mi tiempo en la exégesis de redescubrir el lenguaje, de proyectarnos, como decía Wittgenstein, en un mundo mucho más ancho, en poder entender de que Cristóbal Colón no era negro, a pesar de que era oscuro en su capacidad de poder ser descrito como un personaje trascendente. Si lo podemos hacer, habrá valido el esfuerzo de estar juntos, de construir una comunicación, de enderezar lo torcido y de disipar a los miedos y a las oscuridades. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo, doctor Benjamín Fernández Bogado. Si tienen alguna pregunta, por favor, aprovechen la ocasión o algún comentario. La palabra la tienen ustedes y nuestro amigo Benjamín está ahí para añadir o responder cualquier pregunta que pueda surgir. Nada, me parece que el mejor cierre de este encuentro. Gracias por la palabra. Gracias a ti.